Regresamos a Sin Filtro, nos quedamos platicando del tema de las atribuciones, funciones del Ejército de Guatemala. ¿Qué tan conveniente es que entre a un tema de elaboración de escritorios cuando en este momento el papel del Ejército se está debatiendo en diferentes países? ¿Qué debería suceder con esas instituciones? Vean, hay un debate transnacional respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Y esto es, como les digo, ocurre en todo el mundo. ¿Por qué? Porque las razones originarias de la creación de ejércitos modernos se da en el marco de los conflictos tradicionales. Es decir, cuando un Estado le declaraba la guerra a otro Estado, necesitaba mandar sus Fuerzas Armadas a pelearse. Evitar invasiones. Hoy, básicamente, ya derivado del gobierno internacional, del modelo de paz de Naciones Unidas y otros organismos regionales, ya las guerras interestatales cada día son la excepción. Hoy las amenazas son de otro tipo. Hoy es más narcotráfico, terrorismo, crimen organizado. Y digamos que los conflictos interestatales están muy focalizados en el centro de África y el Medio Oriente. Entonces, ¿qué ocurre? Muchos países que no tienen o que no están en medio de esos conflictos interestatales o que tienen guerras civiles, el debate se ha generado respecto de, bueno, es necesario tener un ejército en un modelo de Estado en donde ya una invasión o una amenaza de que el vecino me invada ya no está tan latente. Entonces, hay quienes propugnan de moverse hacia un modelo tipo Costa Rica, de una guardia civil, una especie de policía militarizada que tenga alta capacidad de fuego, una doctrina muy sólida, muy jerarquizada, y que esa guardia sirva para responder a estas amenazas de cuarta generación, narcotráfico, terrorismo y demás. Pero por otro lado hay quienes dicen que el rol del ejército trasciende la defensa de fronteras y de integridad territorial del Estado. Hay quienes dicen que el ejército constituye una fuerza de reserva estratégica, es decir, que es la reserva estratégica de la cual el Estado puede echar mano en momento de una crisis de cualquier envergadura. Y aquí en Guatemala lo hemos visto, que hay huracán, el ejército va a descombrar, que cae el caso del Cambrai, el ejército es el que se encarga de las operaciones de rescate. Entonces digamos que es un debate de decir, bueno, deberíamos de mutar hacia una fuerza policial militarizada más acorde a las amenazas del momento, eso es bajo la visión de defensa, o deberíamos de mantener una fuerza estratégica que le permita al Estado tener una reserva de 15,000 hombres de los que puede echar mano en cualquier momento. Ahora, Philip, bueno, con instituciones tan débiles en tema de seguridad, muchas veces el Ejército de Guatemala ha tomado atribuciones de seguridad local, hablábamos lo de los destacamentos, pero pareciera que estamos en un impasse. En este momento el Ejército está en una campaña de escritorios, pues mejorando mucho la imagen que tiene, pero ¿se están debatiendo esos temas o el comandante general, como decía Estuardo, no está conectado con esa realidad regional? En tiempos de Colón, ¿qué hacían los soldados? Entregar la bolsa solidaria. O sea, esas son Entonces, las funciones. Ese es el problema, que cada presidente que llega mira cómo utiliza al ejército para sus fines políticos, sociales, lo que quiera avanzar que ese es el argumento de la reserva estratégica. Y el problema está que el ejército no está para eso. Por ejemplo, uno de los argumentos que ha surgido es que el ejército no puede ver en la seguridad nacional, por eso hicimos una Policía Nacional Civil. Falso. Constitucionalmente el ejército está a cargo de la seguridad interna también, no solamente, digamos, la soberanía y la externa, está también a cargo de la seguridad interna. Yo no sé por qué todavía sacan ese argumento. Ahí estaban ayer sonando unos tambores ahí en el Parque de Antigua, ¿verdad? Y 3 gentes que decían que no a la militarización. Pero vamos a ver, el reto que se tiene hoy es precisamente fortalecer, y fortalecer no quiere decir acrecentar ejércitos, pero los ejércitos tienen, el nuestro, tiene sus retos internos. Que no se le filtre el narcotráfico. El fantasma, vamos a ver qué dijo, vamos a ver si se jaló o no se jaló a oficiales de alta. Hacías una pregunta acerca de los clanes. De los famosos clanes en el ejército. Y las promociones, ¿verdad? Ese todavía sigue siendo, ya con menos fuerza como antes, pero sigue siendo todavía un problema, porque la promoción que le toca a la antigüedad y todo eso se va entrando, pero sobre todo la infiltración, ¿verdad? Porque al final, mucho del trabajo que se hace, aún a nivel de Policía Nacional Civil, se utiliza, por ejemplo, mecanismos, lógicas y hasta acciones y tácticas del Ejército de Guatemala, porque no hay otras.
porque no hay otras. Ahora, eso tenés que contraponerlo, y yo, digamos, en cierto momento sí hay una tendencia a guardias nacionales, como dice Philippe, el ejemplo de Costa Rica, pero el país que más gasta, el gasto militar más grande de Centroamérica, no es Guatemala. De hecho, Guatemala creo que es el tercero. El país que más gasto militar tiene en la región es Costa Rica. Es Costa Rica. Guardia Y no hay ejército. Lo que pasa es que no se llama ejército, sí, pero esa guardia civil está mejor equipada que toda la de la 10 región. veces. Y segundo, otro problema que tiene el ejército de Guatemala, que no lo tiene El Salvador, que no lo tiene, y hay un consejo para el ejército. Miren, si seguimos con esas babosadas de que no, con los gringos no. Porque los gringos tienen dos visiones bien claras. Tienen aliados y tienen amigos. Y como dice el embajador siempre, cualquier embajador dice, agradecemos a Guatemala su amistad, al ejército de Guatemala su amistad. Hagámonos aliados. ¿Y por qué no? Si al final a los gringos siempre los vamos a tener encima, hagámonos aliados. Porque la política de derechos humanos de Carter, esa no ha terminado todavía para gente en el Departamento de Estado, ni para senadores. Por eso es que nosotros tenemos todavía el embargo. Aquí no se puede comprar nada que sea militar, nadie nos lo vende porque Estados Unidos no le da permiso. Hay un rol que el ejército de Guatemala empezó a jugar en los años 2003, 2004, que era participar activamente en las misiones internacionales de paz. Que al final, muchos de los ejércitos de países como el nuestro, que no están involucrados en conflictos armados, empezaron a apostar por ese modelo, que era la fuerza de paz supranacional. Y el ejército de Guatemala apoyó significativamente durante los primeros años. Así lo vimos en África. Hasta que se dio el caso de los caiviles, de la muerte de 8 caiviles en el Congo, que ahí se empezó a cuestionar. El proceso sigue. El proceso sigue la presencia en el Congo, sigue la presencia de, solo en Haití, de observadores, en el Congo ya no. de los observadores, y de hecho Naciones Unidas. Y yo te digo, porque yo estaba ahí cuando en Naciones Unidas se pidió más colaboración de Guatemala. Eran como 2,000 y pico caiviles que querían. Por supuesto que todo el mundo nos reímos porque caiviles se producen, hay una producción como de 11, 12 en cada promoción. Yo fui a la graduación reciente y se graduaron 11. Claro. O sea, no son muchos durante un año. Y en ese rol internacional, ya para terminar, ya estamos llegando casi al final de esta media hora. Futuro para el ejército de Guatemala. Si vamos a debatir sobre hacia dónde debe de generar o desarrollarse ese modelo, teniendo en cuenta los vacíos que hay por el tema de la Policía Nacional, el Ministerio de Gobernación, ¿seguirá siendo el protagonista como elemento rector de seguridad o tendrá que ser más un observador y dejar que otros, como decía Estuardo, los civiles tomen decisiones? Vean, yo soy fan de la segunda teoría, de mantener a los ejércitos como una especie de reserva estratégica de un Estado. En Estados Unidos hay lo mismo, hay un ejército regular, pero está en la Guardia Nacional, que es la que actúa como reserva estratégica. Sí creo yo que el ejército, bajo una doctrina militar tradicional, no necesariamente es el más acorde para participar en algunas de las funciones modernas de seguridad. Entonces yo sí creo que valdría la pena revisar temas de doctrina, de equipamiento, de entrenamiento, porque un ejército no está diseñado para tenerlo patrullando calles. O incluso hay quienes cuestionan que un ejército esté diseñado para perseguir narcos, que hay que readaptar algunos de sus elementos constitutivos para que puedan responder de mejor manera a las amenazas del siglo XXI. Que otra vez, Estados Unidos se topó en Irak y Afganistán que el mismo ejército tradicional no puede combatir células terroristas. O sea, en todos lados está ese debate. Esa forma de combatir. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Philippe, Estuardo. Llegamos al final de este análisis. Ya se volvió a terminar el tiempo. Bueno, corre muy rápido esta media hora de análisis de Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Ya lo sabe. Tenga usted una muy feliz noche. Nos vemos el lunes.